Bienvenidos a su asignatura de Física 3. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de capacitores y dieléctricos, para lo cual vamos a tratar de abordar la temática de capacitores y capacitancia, cálculo de la capacitancia y capacitores en serie y en paralelo. Soy el ingeniero Mario Martínez y estaré con ustedes en los próximos minutos. Bien, comencemos entonces. Comencemos definiendo lo que es un capacitor. Es un dispositivo eléctrico pasivo que cuando se le aplica una diferencia de potencial, almacena carga sustentando un campo eléctrico. Bien, eso es lo que vamos a entender como un capacitor. Un dispositivo eléctrico pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque él no genera energía, sino que lo único que hace es almacenarla. Y eso lo vamos a entender mejor más adelante. ¿Qué es lo que hace? Cuando se le aplica una diferencia de potencial, que en adelante se le va a llamar voltaje, y se va a abreviar el símbolo delta V a solo V, este almacena carga eléctrica. Pero ya todos sabemos que cuando un cuerpo almacena carga eléctrica, genera lo que es un campo eléctrico. Pero ya vamos a describir las partes de un capacitor para que vayamos entendiendo mejor la dinámica de cómo este funciona. Algo importante es que cuando decimos que almacena carga eléctrica, usted recordará que lo usamos como trampolín para decir que el capacitor también almacena energía potencial eléctrica. De hecho, unas definiciones más cortas hablan del capacitor como el dispositivo que es capaz de almacenar energía potencial eléctrica. Bien, continuamos. A los capacitores suele nombrárseles por el tipo de material eléctrico o aislante que utiliza. Entre las placas. Así, podemos encontrar capacitores, inclusive de diferentes formas. De tipo electrolítico, de tipo cerámico, y otros como de aire, papel
SMD o poliéster. O poliéster. Las formas como podemos encontrar un capacitor son variadas. Así podemos tener capacitores grandes o podemos tener capacitores pequeños. Entre los más pequeños podemos mencionar inclusive los famosos SMD, que vienen hoy en día en placas electrónicas. Pero en general podemos decir que un capacitor es un capacitor consta de dos conductores A y B de forma arbitraria llamadas placas que se encuentran aisladas entre sí. Bueno, estas palabras las podemos esquematizar a través de un pequeño dibujito. ¿Y cómo lo podríamos representar? Bueno, un capacitor consta de dos conductores de forma arbitraria. Dos conductores de forma arbitraria. Pero bueno, A y B, le podemos llamar a este A y a este B. Llamadas placas. Llamadas placas. Aisladas de su entorno. Aisladas de su entorno. Ese concepto es importante. ¿Por qué? Porque el medio que las aísla puede ser, en este momento para nosotros el vacío o a lo sumo aire, pero después tendrá una connotación de material aislante como material dieléctrico. Y como ya todos sabemos, el aire como tal o el vacío como tal tiene un valor en constante dieléctrica, que es el famoso epsilon sub 0 que hemos estado utilizando en los cálculos precedentes a este. Para nuestro caso, de aquí en adelante, cuando hablemos del capacitor, lo vamos a considerar como si este estuviera en el vacío. En el vacío. Ahora bien, estos conductores les podemos otorgar una carga más Q y una carga menos Q. Vamos a entender más adelante que a través de un proceso de equilibrio electrostático, cuando yo cargo al dispositivo capacitor conformado por dos placas, aplicándole una diferencia de potencial a través de una batería, se realiza un proceso de carga equilibrada, de tal manera que si una placa es más Q, la otra automáticamente es menos Q. A esas cargas con signo, de aquí en adelante nos vamos a referir a ellas utilizando el valor absoluto. Es decir, diremos que el capacitor tiene una carga Q. Y si se necesita puntualizar su signo, sea. Bien, ¿qué pasa cuando estos cuerpos se cargan tienen una carga más Q y menos Q? Ya todos sabemos de que una carga puntual y un cuerpo cargado interaccionan en su medio ejerciendo fuerzas de tracción o repulsión. ¿A través de qué? De un campo eléctrico. Quiere decir entonces que entre ellas habrá un campo eléctrico que irá de la carga positiva a la carga negativa.
Y como usted puede notar, el campo será mucho más intenso entre las placas y será casi nulo alrededor de ellas. Decimos entonces que el capacitor está cargado si sus placas contienen cargas más Q y menos Q. Iguales y opuestas. Iguales y opuestas. Bien, entonces aquí tiene que darse cuenta de un pequeño detalle. Y la primera es que la definición de capacitor no necesariamente incluye que las placas del mismo estén cargadas, o no, sinceramente, sino que hace referencia a la construcción del mismo y al funcionamiento, pero no que necesariamente esté cargado. ¿Por qué de esta forma? Porque vamos a analizar más adelante capacitores en donde sus placas o esas placas conductoras tienen forma de placas, en formas cilíndricas o formas esféricas, ¿verdad? Entonces, la definición por eso se hace de una manera general. Ahora, la experimentación demuestra, es concluyente, la experimentación es concluyente en establecer una relación de proporcionalidad directa entre la carga que se encuentra almacenada en el capacitor y la diferencia de potencial. Ojo con eso, porque hablamos de una relación directamente proporcional. ¿De dónde se obtiene eso? Se obtiene de la experimentación. Nosotros acá no vamos a hacer la experimentación, pero vamos a establecer la relación que existe entre estas dos magnitudes, que es la carga que almacena el capacitor y la diferencia de potencial que se le ha aplicado. Y resulta ser que la ecuación resultante es, a partir de un gráfico que es directamente proporcional, tenemos de que la carga es igual a C por B. Esto es, la carga es igual a una constante de proporcionalidad que le llamamos C convenientemente, multiplicado por el voltaje o la diferencia de potencial. Recordemos de que habíamos dicho al inicio de que la diferencia de potencial la llevamos a nombrar como V.
solita, ¿verdad? Entonces, en esta expresión puede verse cómo, si para que la carga aumente, el voltaje tiene que aumentar, la diferencia de potencial tiene que aumentar. Si el voltaje disminuye, entonces la carga en el capacitor también disminuye. Esta es una expresión que establece la relación entonces de proporcionalidad directa entre la carga que almacena el capacitor en sus placas y la diferencia de potencial que existe en los extremos del mismo. Donde C, o sea, esta C, es decir, la constante de proporcionalidad, se llama capacitancia. Se llama capacitancia. Y la capacitancia denota la capacidad de un capacitor para almacenar carga eléctrica o energía potencial eléctrica. Bien, pongamos la atención a eso. Este valor de C denota entonces qué tanta carga o energía potencial eléctrica es capaz el capacitor de acumular en sus placas, ¿verdad? Entonces esta formulita es fundamental en cuanto a la relación de las magnitudes que se relacionan con el capacitor. ¿Qué hay sobre las unidades? La unidad para la capacitancia C mayúscula en el SI, es decir, en el sistema internacional, es el faradio, que se simboliza con una F mayúscula. Es el faradio y se simboliza con una F mayúscula. Es decir, un faradio es igual a un coulombio entre voltios. Una expresión que debemos de tomar en cuenta para encontrar equivalencia entre unidades. Y debido a que la unidad de faradio es muy grande, se utilizan sus múltiplos para representar. ¿Cómo cuáles? Bueno, un milifaradio, el prefijo mili equivale a 10 a la menos 3. Por lo tanto, tendríamos 1 por 10 a la menos 3 faradios. Podemos empezarlo como un microfaradio, que equivale a 1 por 10 a la menos 6. Podemos expresarlo en nanofaradios,
y en picofarados. Y en picofarados. Se debe de mencionar de que los capacitores como tales son elementos de circuitos que tienen gran aplicación en las áreas de electricidad y electrónica. De hecho, muchos aparatos de consumo que nosotros utilizamos en nuestras casas lo requieren para poder funcionar como se espera. Bien, veamos un ejemplo. Un capacitor, cuyo símbolo lo introduzco ahorita como algo así. Ya vamos a hablar más adelante de él cuando veamos el arreglo de capacitores. Tiene una capacitancia C de 55 femtofarados. Si está cargado a 5.3 voltios, la pregunta es: ¿cuántos electrones en exceso hay en su placa negativa? En su placa negativa. Bien, entonces el problema me habla de un capacitor, conozco la capacitancia, conozco el voltaje aplicado, con lo cual pues podría calcular la carga y posteriormente a partir de ahí podría calcular el número de electrones que existe o que tiene acumulado en la placa negativa. ¿Partiendo de qué? Recuerde de que la carga está cuantizada. Para poder determinar el número de electrones tenemos que utilizar el valor de la carga elemental, que viene es igual a la carga del electrón, al valor absoluto de la carga del electrón o la carga del protón. ¿Y cómo lo planteamos? Bueno, solución. Dibujamos un capacitor. Por facilidad, pues dibujamos dos placas paralelas y observe cómo vamos introduciendo entonces ya la forma del capacitor genérica. En este caso, está cargado y al observarlo así, puedo dibujar un campo eléctrico de positivo a negativo, como ya lo hemos aprendido a dibujar por líneas de campo, y esto me representaría a mí un campo eléctrico. Y aquí una carga más Q y aquí una carga menos Q. Ahora, ¿qué datos sé sobre el capacitor? Primero, su capacitancia es igual a 55 femtofarados. ¿A qué es igual esto? A 55 por 10 a la... ¿cuánto? Después de pico sería 115 farados. El voltaje aplicado en sus extremos, es decir, de aquí a aquí, voltaje B es igual a 5.3 voltios. 5.3 voltios, voltaje, a ver, voltaje eso. Bueno, entonces con eso yo puedo calcular la carga. La carga entonces va a ser igual a C por B. Pero, para conocer el número de electrones, yo debo de dividir la carga almacenada en la placa negativa por dividirla entre el valor de la carga elemental o fundamental. Y esto sería entonces
AC, 55 por 10 a la menos 15, faradios por el voltaje, 5.3 voltios, sobre el valor de la carga elemental, que es 1.602 por 10 a la menos 19. Entonces, N, si usted hace el cálculo, le tiene que dar un valor aproximadamente, utilizando dos cifras significativas, que son el número de cifras significativas que utiliza el problema, de 1.8 por 10 a la 6 electrones. Bien, como usted ha podido darse cuenta, entonces, determinar la carga de un capacitor es relativamente sencillo. ¿Qué necesitamos conocer? El voltaje que le aplicamos y su valor de capacitancia. Multiplicándolas, obtengo el valor de Q. Obtengo el valor de Q. Aquí está. Y más adelante, en la otra sesión, aprenderemos a cómo calcular la energía potencial eléctrica que éste almacena entre sus placas. Bien, pasemos al segundo tema, que es el cálculo de la capacitancia. Cálculo de la capacitancia. Para calcular la capacitancia, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Siguiente procedimiento. Primero, suponemos una carga Q en las placas del capacitor, como hicimos acá, ¿verdad? Pero también tome en cuenta que me estoy refiriendo al valor absoluto de la carga. Pero se entiende que esa carga está en igual cantidad en la placa positiva y negativa, pero la diferencia es su signo. Pero me refiero a ello con la letra Q, por su valor absoluto. 2. Y ojo, que si asumo una carga entre las placas, es porque estoy asumiendo que entre las placas también existe una diferencia de potenciales. 2. Calculamos el campo eléctrico entre las placas. Pero en términos de Q. Ya todos sabemos cómo calcular, pues, el campo eléctrico entre las placas, o calcular el campo eléctrico en una distribución discreta o continua. Sabemos de que para calcular el campo eléctrico, a veces, si la simetría es grande, no hay lugar a duda de la simetría, podemos utilizar la ley de Gauss. Para que el procedimiento nos salga un poco más sencillo. 3. Conocido la expresión para el campo eléctrico, calculamos la diferencia de potencial, que le vamos a llamar adelante B, o sea, V, esta de acá, la diferencia de potencial en los extremos del capacitor, entre las placas. Para lo cual podemos
utilizar la expresión que ya hemos utilizado antes, que viene a ser que B es igual a la integral de E punto de L. Déjeme decirle que esta expresión está basada en el requisito de que yo necesito conocer el valor absoluto de la diferencia de potencial, no si es negativo o es positivo. Por lo cual, haciendo las consideraciones en la ecuación original que me imagino que usted ha visto, pues sabrá darse cuenta de que esto casi siempre va de más a menos. Y siendo así, el resultado es negativo. Pero a nosotros nos interesa el valor absoluto. Y al tomar ciertas consideraciones, llegamos a establecer esta expresión. Y cuarto, calculamos la capacitancia a través de la expresión Q entre B. Calculamos la capacitancia utilizando la expresión que dice que es igual a la carga entre el voltaje. ¿De dónde sale esa expresión? De la que ya planteamos aquí. He ahí porque es importante expresar el campo eléctrico en función de la carga. Y al final nos vamos a dar cuenta cómo la capacitancia depende únicamente de la forma como este es construido y no de ninguna magnitud eléctrica. Bien, realicemos un primer ejemplo. Capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Para lo cual vamos a considerar el siguiente modelo. Tenemos una placa y tenemos otra placa, un terminal de conexión, y bueno, empezamos entonces con el procedimiento. ¿Cuál es? Suponemos una carga en las placas, una carga Q en las placas. ¿Qué implica eso? Implica que este tenga una carga más Q y esta placa tiene una carga menos Q. Pero esta placa la obtiene a partir de la aplicación de una diferencia de potencial en los extremos A y B, a la cual llamamos B. ¿Qué implica esta más Q? Bueno, de que toda la placa se convierta en una superficie equipotencial, al igual que la placa menos Q. ¿Qué se produce cuando un cuerpo se carga eléctricamente? Se genera un campo eléctrico, por lo cual yo lo puedo dibujar así, que va de más a menos, de acuerdo a las reglas, como tienen que dibujarse las líneas de campo que Faraday nos ayudó a utilizar. Bien, entonces aquí tenemos un campo eléctrico. Aquí tenemos entre las placas una distancia de y ya está. Ahí tenemos nuestro modelo. Segundo, calculamos el campo eléctrico entre las placas. Calculamos el campo eléctrico entre las placas. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues habrá que calcular el campo eléctrico en un punto, para lo cual, pues, tenemos que dibujar una superficie gaussiana a conveniencia, que yo voy a trazar acá, y escribimos la ley de Gauss.
Entonces, colocaremos ahí cálculo de, este sería el paso 1. Bueno, ahí está, paso 1. Paso 2. Cálculo del campo eléctrico a través de ¿quién? De Gauss, que me establece que la integral de superficie cerrada E punto de A es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Como usted puede darse cuenta en la superficie gaussiana, pues el vector normal que me interesa a mí está aquí. Y sin hacer mayores análisis, yo puedo establecer de que esta integral se resume en EA igual a Q sobre epsilon sub 0. ¿Verdad? Recuerden la aplicación de la ley de Gauss y al final pues llegamos a establecer algo pues parecido a eso. ¿De dónde podemos encontrar la expresión del campo eléctrico, la magnitud, como Q sobre epsilon sub 0 por A? Y está en función de Q, ¿verdad? Como nos solicita el procedimiento. 3. Cálculo de la diferencia de potencial, es decir, B. ¿A través de qué? La expresión que ya conocemos, que es la integral de E punto de L. En donde, en la expresión del campo, que ya conocemos aquí arriba, sustituyo y me queda de que tendría Q sobre epsilon sub 0 por A por D. Esto cuando vamos de más a menos. Cuando vamos de más a menos, que es de aquí para acá, usted se va a dar cuenta que el diferencial de línea está en la misma dirección del campo. Así que el producto punto lo puedo escribir como E por la integral de dl. Y llego a esta expresión. Ahora, Q es constante, epsilon sub 0 es constante y A también es constante. Por lo tanto, mi ecuación se limita a Q sobre epsilon sub 0 por A por la integral de dl. Pero dl, ¿de a dónde va? Bueno, vamos de aquí hasta aquí. Por lo tanto, iría de 0 a b. ¿Y quién sería entonces la integral de L? Sería la separación entre las placas. Por lo tanto, debemos establecer de que B es igual a Q por D sobre epsilon sub 0 por A. Y llegamos a establecer esa otra expresión, que es el potencial. Ahora, ¿qué me dice el procedimiento? Me dice, calcúlese la capacitancia dividiendo la carga entre la diferencia de potencial. Muy bien, entonces sustituyo. La carga es la carga, pero la diferencia de potencial es igual a Q por D sobre epsilon sub 0 por A. Divido esa expresión en donde puedo ver de que la magnitud Q se simplifica. Y llegamos a establecer de que la capacitancia
de un capacitor de placas paralelas viene dado por epsilon sub 0 por el área entre la distancia. Para un capacitor de placas paralelas. De la expresión puedo darme cuenta de que la capacitancia es función del área. ¿Qué tan grandes son las placas, la superficie de las placas? Entre mayor sea la superficie de las placas, mayor será el valor de capacitancia. Sin embargo, en la medida que yo separe las placas, habrá una disminución de capacitancia. Y el un sub-0 que representa el medio en el que se encuentran las placas. Bien, siguiendo este mismo procedimiento podemos calcular la capacitancia de un capacitor cilíndrico. El cual voy a plantear de una manera resumida. Ingeniero. Adelante. Y al calcular el voltaje, ese Q por D tiene que ver con el momento dipolar. ¿O no? No. No. Recuerda que hay una expresión con la cual aprendimos a calcular la diferencia de potencial. No sé si te recordarás eso, que era un delta V igual a menos la integral de E punto de L. Pero se iba de más a menos. Un resultado así te va a dar una diferencia de potencial negativa. Pero como mencioné antes, me interesa conocer el valor absoluto de la diferencia de potencial y no si es positivo o negativo, para poder calcular el valor de la capacitancia. ¿Verdad? Pero sí no tiene nada que ver con el momento dipolar, porque en todo caso, el momento dipolar es algo que se da inclusive en moléculas. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Bien, entonces, la capacitancia de un capacitor cilíndrico. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es un pequeño esquema. Un radio del cilindro interior, y aquí tenemos B, que sería el radio del cilindro exterior. Obviamente hay una carga más Q aquí y una carga menos Q aquí, siguiendo el procedimiento, porque dice primero asignarle carga Q en las placas. Quiere decir que esta será positiva. Pero ¿y por qué lo dibujo a la orilla? Porque es un conductor. Igual aquí. ¿Y qué produce esta diferencia de cargas al interior? No, lo que produce es, vamos a ver si me sale, un campo eléctrico. Pero saliendo de una forma radial. Aquí tenemos el campo eléctrico. Obviamente, entre este punto y este punto, ¿cómo lo representamos? Entre este punto y este punto, tenemos una diferencia de potencial. B. Y el conductor cilíndrico tiene una longitud de L. Tiene una longitud de L. Bien, entonces cuando calculamos el campo, llegamos a que la expresión es la carga sobre 2pi r L epsilon sub 0. Como le repito, esta capacitancia, ya que hicimos el procedimiento con un capacitor de placa paralela,
Se los voy a presentar de una manera resumida para que nos alcance el tiempo. Cuando calculamos B, entonces la expresión es B es igual a Q sobre 2pi en seno sub 0 por el logaritmo natural de B sobre A. Por lo tanto, el cálculo de C, que es igual a la carga entre la diferencia de potencial, el voltaje, me dará una expresión que es 2pi entre los 0 entre el logaritmo natural de B sobre A. Recuerden que los resultados son en farads y para expresarlo muchas veces utilizamos los submúltiplos, los prefijos. Bien, entonces aquí tenemos el valor de capacitancia para un capacitor cilíndrico. C. ¿Qué hay para un capacitor esférico? Siguiendo el mismo procedimiento de un capacitor esférico, llegamos a que la capacitancia es igual, siguiendo el procedimiento que ya planteamos, ¿verdad? Es igual a 4pi epsilon sub 0 A por B entre B menos A. Y terminemos entonces calculando la capacitancia de una esfera aislada. De una esfera aislada, que vendría a ser, digamos, una aproximación a lo de la capacitancia, a lo de un capacitor esférico. Y el valor sería igual a 4pi entre los sub 0 por R. Considerando entonces de que para el capacitor esférico, lo vamos a poner, vamos a dibujarlo aquí, capacitor esférico. Aquí tenemos un radio A y de aquí para acá un radio B. Este sería el caso para un capacitor esférico. Tenemos el radio de la esfera interna y este es el radio de la esfera externa. Este arreglo funcionaría para el capacitor esférico, pero para el caso de la esfera aislada, entonces se hace una pequeña aproximación en cuanto a B. Y es para B, para el radio B, tiende a infinito. Si B tiende a infinito, entonces aquí le quedaría B sobre B, se simplifica y el valor de radio que me queda es A. Y este radio A correspondería al radio de la esfera aislada que me interesa. Por eso, llego a esta expresión. ¿Verdad? Pero eso se logra determinar siguiendo el procedimiento que les planteé al inicio. A excepción de la esfera aislada, que es donde se asume
de que el radio de la esfera externa tiende a infinito. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Si ustedes revisan los valores de capacitancia que se han determinado, se darán cuenta de que en las expresiones solo hay dependencia de la geometría y los materiales que se usan en su construcción. Ahí aparece el seno sub 0, aparece el área, aparece la distancia, etcétera, etcétera. Ahí no aparece ni Q, ni B, ni la energía, no. La capacitancia es una propiedad del capacitor y depende únicamente de la forma como este es construido. Así que si yo le pregunto, tengo un capacitor de 1 microfaradio, bueno, tengo un capacitor, le aplico 10 voltios y almacena tanto, y después le duplico el voltaje y duplica la carga, ¿ha cambiado la capacitancia? Bueno, la capacitancia es la misma en el elemento, porque no depende ni de B ni de Q, sino de la forma como este es construido. Bien, pasemos al siguiente punto, que sería el punto 4.3, que habla sobre capacitores en serie y en paralelo. Capacitores en serie y en paralelo. Y nuestro problema se va a limitar a encontrar la capacitancia equivalente del arreglo de los capacitores. ¿Y qué significa eso de la capacitancia equivalente ante un arreglo? Bueno, será encontrar aquel único capacitor que en un circuito tiene la misma función que muchos conectados. O sea, la idea está orientada a reemplazar muchos capacitores por un solo capacitor que haga lo mismo en el circuito. Bien, entonces comencemos con el arreglo paralelo. Y comenzamos diciendo cuándo vamos a reconocer que dos o más capacitores están conectados en paralelo. Cuando uno de los terminales de cada capacitor se conecta a un punto A y el otro a un punto B. Bien, a todo esto, el símbolo del capacitor está conforme a la definición general del mismo, que vendría a ser, se representa a través de dos placas paralelas. A esto entonces llamémosle capacitor 1, a este llamémosle capacitor 2. ¿Cuándo se conectan en paralelo? Dice, cuando uno de los terminales de cada capacitor se conecta a un punto A. Bueno, pongamos a este entonces un punto A y a este un punto B. Conecto este con este y este con este. Y el otro extremo a un punto B. Este con este y este con este. Y me generan dos puntos de conexión. Bien, ¿qué atributos tengo ahí? Bueno, para poderlo analizar, tenemos que asumir que el arreglo está sometido a una diferencia de potencial en los puntos A y B. Es decir, vamos a quitar este de aquí y lo vamos a colocar aquí.
Y aquí aplicamos una diferencia de potencial. ¿Eso qué es lo que va a hacer? De que los capacitores se cargan con una carga 1 y este con una carga 2. Fíjense que cuando aplico la diferencia de potencial en los extremos A y B, como estos son conductores y las placas son conductores, se comportan como superficies equipotenciales. Es decir, que el mismo potencial que tiene A es el mismo potencial que está en esta placa y en esta placa. Y lo mismo con estas dos. ¿Qué se puede notar de ese arreglo? Primero, que la carga total del arreglo es igual a la suma de las dos cargas que tiene almacenada cada capacitor. Segundo, el voltaje aplicado en A y B es igual al voltaje que usted mediría en el capacitor 1 e igual al voltaje que mediría en el capacitor 2 si tuviera un voltímetro o un instrumento para poderlo hacer. ¿De dónde sacamos eso? De la experimentación. De la experimentación del fenómeno. Ahora, retomando entonces la expresión primera y recordando que la carga es igual a C por B, yo puedo escribir esta otra así. El capacitor equivalente por el voltaje entre los puntos A y B es igual al voltaje en 1, que será el voltaje, que será el capacitor 1 por el voltaje A y B más el capacitor 2 por el voltaje aplicado a la regla. Como puede ver, los voltajes se simplifican y la capacitancia equivalente entonces será igual a la suma de los valores de las capacitancias de cada capacitor. Y en términos generales, esto será igual a la sumatoria de sesiones. Es decir, yo puedo reemplazar estos dos capacitores por uno solo, con el valor de la capacidad equivalente, aplicándole el mismo voltaje. Me garantizo que aquí existirá la misma carga. Este capacitor equivalente almacena la misma carga que los dos, al aplicarle la misma diferencia de potencial. ¿Qué hay sobre el arreglo serie? ¿Qué hay sobre el arreglo serie? Dos o más capacitores se conectan en serie, cuando uno se conecta a continuación del otro. ¿Cómo sería eso esquemáticamente? Bueno, aquí tengo un capacitor que le llamo C1, aquí tengo otro capacitor que le llamo C2, y entonces conecto uno a continuación del otro, es decir, este con este. Y establezco nuevamente un punto A y B, en donde yo puedo aplicar una diferencia de potencial, en donde puedo observar que voy a cargar los capacitores con una carga 1, con una carga 2. Asumiendo que en este caso esto es positivo, es negativo, sería positivo. Bien, como puede ver, conectar dos capacitores en serie no es ningún problema. Sin embargo, la experimentación
me dice que el voltaje que le aplico al arreglo es igual a la suma del voltaje que yo puedo medir en los extremos de cada uno. Quiere decir que aquí habrá un voltaje 1 y aquí habrá un voltaje 2. Un voltaje 1 medido en los extremos de C1 y un voltaje 2 medido en los extremos de C2. Y la suma de este más este tiene que ser igual al voltaje que le aplico, o al voltaje de la batería, o al voltaje del generador. Esa es la primera observación. Segundo, dado el arreglo y el proceso como se cargan los capacitores, la carga del arreglo Q es igual a la carga Q1 e igual a la carga en C2. ¿Qué significa eso? Todos los capacitores, independientemente de su valor de capacitancia, tienen la misma carga. Tienen la misma carga. Pero si tienen la misma carga, ¿cómo serán sus voltajes? Tiene que obedecer a la relación Q es igual a C por B. Quiere decir que no necesariamente los voltajes en los extremos de ellos debe ser igual, a menos que las dos capacitancias sean iguales. ¿Verdad? Entonces, pongamos la atención a ese detalle. En este arreglo, pongamos la atención a esta expresión. Que dice que la suma de los voltajes en los extremos de cada capacitor es igual al voltaje que yo aplico al arreglo en los puntos A y B. Pero, ¿a qué es igual la carga? Es igual a C por B. Me interesa el valor de B. Despejo B y me queda que es la carga entre C. Sustituyo este valor acá y ¿qué obtengo? En este caso tengo la carga total entre la capacitancia equivalente. ¿Por qué? Porque es el voltaje total. B1, que será la carga 1 sobre C1, más la carga 2 sobre C2. ¿Pero qué dijimos de las cargas almacenadas en cada capacitor? Información que me provee el estudio del fenómeno. Me están diciendo de que Q1 es igual a Q2 y es igual a Q. Quiere decir entonces que la expresión se convierte en esto. En donde puede ver que la carga se simplifica y me queda entonces que la capacitancia equivalente es igual a 1 al inverso del inverso de la suma de las capacitancias. Ahora bien, estas expresiones son generales y se pueden aplicar a cualquier número de capacitores. A cualquier número de capacitores. Por ejemplo, esta expresión la podemos encontrar también así. Para indicar de que el inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los inversos de cada capacitancia de los capacitores involucrados en el arreglo en serie. Pero para el caso particular de dos capacitores funcionaría esta expresión, o también podemos utilizar esta otra. Para el caso de dos capacitores, nada más. En cualquier caso, podemos ocupar bien la expresión general o la expresión resumida. Hay que tener cuidado en su aplicación. Hay que hacerlo con el entendimiento del fenómeno. Bien. Esto es lo que les traía. Hemos cubierto la temática un poco resumida sobre lo que son capacitores y dieléctricos.
en cuanto a definir qué es capacitor, qué es la capacitancia, cómo se calcula la capacitancia y cómo se calcula la capacitancia equivalente de un arreglo de capacitores. Bien, esto es lo que les traía y lo espero en la próxima sesión.